Muy buenas tardes. ¿Están todos bien? Bueno, me alegra mucho. Quiero que compartamos una palabra que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Y vamos a leerlo del versículo 1 al versículo 6. Juan 3, del 1 al 6. Si alguien lo quiere leer, por favor, bien fuerte. ¿No hay nadie? Muy bien, Tatiana lo va a leer. Mejor le vamos a prestar el micrófono para que la podamos escuchar bien. Gracias. Bueno, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Gracias. Bien, dice que había un hombre entre los judíos, ahí menciona su nombre, Nicodemo, un hombre principal, un hombre que conocía cosas de Dios, que había visto unos milagros del Señor, había visto unas señales. Y seguramente él con el grupo de su gente, porque recuerden que el pueblo de Israel era gobernado como por 70 fariseos, un grupo de gobernantes de 70 personas importantes que habían allí, personas que se preparaban desde la niñez para ocupar ese lugar. Nicodemo era uno de ellos. Y seguramente con el grupo de los 70, con el grupo de gobierno que ellos habían estado discutiendo acerca de las cosas de Dios, habían llegado a la conclusión, porque ellos habían estado analizando la predicación, las señales, los milagros de Jesús, y habían llegado a una conclusión, y es que realmente Dios estaba con Jesucristo, que nadie podía hacer unos milagros tan impresionantes como los que hacía el Señor, a menos de que Dios estuviera con él. Y esa primera parte se ve como interesante, como, bueno, por lo menos están reconociendo que Dios está con Jesús, ¿sí? Están reconociendo que hay algo muy milagroso, hay un poder divino que se estaba moviendo a través de Cristo Jesús. Ellos habían sacado la conclusión, habían estado analizando al Señor, y esta fue la conclusión a la que llegaron, dicha por Nicodemo. Pero Jesús, cuando Nicodemo le declara esto, le lanza, digamos, una respuesta, le da una palabra que asombra el corazón de Nicodemo. Un hombre que había crecido en medio del pueblo de Israel, que conocía toda la ley y los profetas, cada letra de la ley era conocida por Nicodemo. Y cuando el Señor le dice: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para poder, ¿qué? Inicialmente le dice: para poder ver el reino. Para poder ver el reino. Jesús no estaba interesado en qué opinión tenía Nicodemo de él y en qué opinión tenían los fariseos y los escribas, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Somos nosotros los que tenemos que mostrar un interés verdadero en el corazón por las cosas de Dios. Y cuando el Señor le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para poder ver, todavía no estaba hablando de que
de que podía entrar. Estaba diciendo de que si él experimentaba un verdadero nacimiento, él podía ver las cosas de Dios. Porque el reino de los cielos tiene secretos, el reino de los cielos tiene mucha profundidad y mucha revelación. Y esos misterios de Dios no son revelados a cualquier persona, son revelados a aquellos que muestran un interés muy profundo en el corazón por conocer a Dios. Así lo declara el profeta Jeremías en el capítulo 29, cuando le dice a su pueblo: ustedes me buscarán y me hallarán. Y dice, porque me buscarán de todo su corazón. O sea, a Dios no se le puede buscar de cualquier manera. Para que el Señor se pueda dejar hallar, para que Él me muestre sus tesoros, para que Él me muestre su luz, me dé revelación de su palabra, es necesario que yo lo busque de todo mi corazón. Cuando Juan el Bautista hace su aparición en medio del pueblo de Israel, empieza una predicación transformadora. Y el mensaje de Juan el Bautista era: yo los bautizo en agua para arrepentimiento. Está en Mateo capítulo 3. Yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno mayor que yo, que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea que el primer paso que ellos tenían que seguir era ir al bautismo, era ir a las aguas, bautizarse en una confesión de pecados y en una renuncia a su antigua naturaleza. Eso era el arrepentimiento. Que los hombres y las mujeres ya no iban a consentir más con su antigua vida, con su naturaleza pecaminosa, que a partir de ese momento tomaban una decisión firme en el corazón de consagración para el Señor. Y todavía no estaban viendo las cosas grandes y gloriosas de Dios, pero en ese momento estaban dando un paso de fe, el bautismo de arrepentimiento. Ese descender a las aguas simbolizaba una muerte al viejo hombre. Sumergirse en las aguas era estar, como declara Romanos en el capítulo 6, sepultados juntamente con Cristo, pero al levantarse de las aguas se estaba simbolizando que estaban recibiendo también con Él la vida, el poder de la resurrección, el poder de su Espíritu viniendo sobre ellos. Entonces, cuando el Señor le dice a Nicodemo: Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo para poder ver. Todavía no era entrar, era ver el reino de Dios. Si tú quieres que Dios te revele su corazón, que te muestre sus tesoros, que manifieste su gloria sobre ti, como lo declara el salmista, Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si tú quieres que Dios te muestre su senda, el camino por el cual tú debes andar, este es el primer paso que tú debes experimentar en tu vida. Un arrepentimiento verdadero, una conciencia diferente hacia el Señor, un deseo de honrarlo, de servirlo, de no consentir más con el pecado, con la iniquidad, una renuncia a ese viejo hombre que, como lo declara la Escritura, está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, para darle lugar a una nueva creación que está creado según Dios, declara Efesios capítulo 4, creado en Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Si nosotros podemos dar ese primer paso de arrepentimiento y nuestra mente es cambiada, nuestros pensamientos son renovados, vamos rumbo hacia algo espectacular en el Señor, hacia una cosa totalmente maravillosa, y es la transformación de nuestro ser interior, para ser embellecidos por la presencia de Dios en nuestras vidas. Que la gente que se encuentre contigo pueda sentir que se está encontrando con Dios. Recuerda que cuando Dios hizo a Adán, dice que lo hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza. De ahí en adelante, toda la generación que naciera de ellos iba a ser a esa misma imagen, conforme a la semejanza de Dios. Cualquiera que viera a Adán, porque Adán fue hecho a esa imagen y semejanza de Dios, cualquiera que viera a Adán
podía decir que Adán era la imagen visible del Dios invisible. Porque como aprendimos en estos días, esa imagen es Selem, que es semejanza, que es sombra. O sea, el hombre proyectaba como la sombra de Dios. Ver a Adán era encontrarse con el Padre. Ese primer hombre no pudo cumplir su plan, el propósito de Dios, pero el Señor envía a Jesús, que es el segundo Adán. Y la generación que viene de él, que está creado en él, es la generación que también es Salem, que es sombra de Dios. O sea, cualquiera que se encuentre contigo debiera decir: hoy tuve un encuentro con el Señor. Hoy vi la imagen visible del Dios que es invisible. Y eso es lo que Jesús le está declarando a Nicodemo. Esa primera parte del arrepentimiento tiene que darse en el corazón de cada vida. Porque si no hay arrepentimiento, no hay bautismo del Espíritu Santo. Y recuerda que la única manera en que una persona puede ser libre de su iniquidad, de su pecado, es recibiendo el bautismo del Espíritu de Dios. El profeta Ezequiel en el capítulo 36 dice que él derramaría de su Espíritu, derramaría de esas aguas limpias sobre nuestros corazones, nos purificaría de nuestras impurezas, de nuestras inmundicias, de toda nuestra maldad, que nos daría un corazón nuevo, que quitaría el corazón de piedra que estaba entre el pecho y colocaría un corazón de carne para que lo pudiéramos amar. ¿A través de qué medio Dios haría esa transformación? A través del Espíritu de Dios. Por eso, si no hay Espíritu de Dios, tampoco hay transformación, no hay renovación de la mente, no hay un cambio en mi naturaleza interior, porque es necesario que yo me encuentre con el Señor para que esa transformación empiece a darse en mi vida. Cuando la samaritana le pregunta a Jesús ahí adelante en el capítulo 4 acerca de dónde se debía adorar a Dios: Señor, ¿dónde es la adoración? ¿En este monte que está en Samaria, un monte que Jacob se los entregó como herencia, o allá en Jerusalén donde está el templo? ¿Dónde debemos adorar? Y Jesús le dice: la adoración no es ni en este monte ni en Jerusalén. Y el Señor le dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración no tiene que ver con canciones hermosas, no tiene que ver con un grupo de alabanza. La adoración no tiene que ver con 4 paredes como estas. No tiene nada que ver con eso, de abstenerme de rituales, de tener rituales, de abstenerme de alimentos, de subir a un lugar arrodillado. La adoración no tiene nada que ver con eso. La adoración tiene que ver con un encuentro sobrenatural entre el espíritu del hombre, el ser interior de una persona, y el Espíritu de Dios. En ese momento donde se une con Dios y la gloria, la manifestación de su presencia, empiezan a regar esa vida desde la cabeza hasta los pies, trayendo una transformación, trayendo renovación de la mente, del corazón, formando en mí la imagen de su carácter. En esos momentos de adoración, cuando tú te encuentras con Dios, desaparece tu frustración, desaparece toda tu pecaminosidad, desaparecen todos los pensamientos de iniquidad que tú tengas en tu mente por la adoración, por ese encuentro con su presencia, por ese derramar de la unción y el poder del Espíritu de Dios. Es donde tú empiezas a entrar en un reposo tan sobrenatural en la presencia de Dios. Cualquiera que sea adorador, jamás se le ocurre pecar. Jamás se le ocurre practicar el pecado, jamás se le va a ocurrir hacer una maldad. ¿Por qué? Porque esa gloria de Dios está corriendo en él, está fluyendo en su vida, como lo declara Jesús en Juan 7, cuando él dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Él dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. Se refería a la Escritura del profeta Ezequiel en el capítulo 47, cuando habla acerca de las aguas salutíferas, que dice que había un río y que crecía alrededor de ese río toda clase de árboles frondosos con fruto, que había toda clase de variedad de peces y que todo lo que entrara en esas aguas viviría. ¿Y qué dijo Dios?
¿Cómo se obtienen esos ríos de aguas vivas? El que cree en mí. Como dice ese texto, como dice esa palabra, como declara la profecía, esos ríos de aguas vivas van a empezar a correr desde el interior de esa persona. Desde ese encuentro de la adoración con el Señor, donde mi ser interior empieza a ser transformado por el poder y la unción de su Espíritu Santo. Para poder entender lo del Espíritu de Dios, para poder entender la palabra, para poder orar, para poder congregarme, yo necesito nacer de nuevo. Y todavía, sin haber entrado todavía. O sea, para poder entender, para poder ver, yo necesito nacer de nuevo. Experimentar un verdadero arrepentimiento en mi vida. Mira lo que dice ahí en Hechos, en el capítulo 2. Del versículo 36 al versículo 42. Hechos 2 del 36 al 42. Dice Hechos 2 del 36 al 42. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y dice, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mira que cuando ellos escucharon el mensaje de Pedro, ¿qué pasó con ellos en su ser interior? ¿Qué pasó con ellos? Dice que se compungieron, o sea, sintieron un dolor tan profundo. Un dolor de haber deshonrado a Dios, un dolor de haber llevado a Cristo Jesús a la cruz del Calvario. Empezaron a sentir un dolor de pecado tan grande que empezaron a preguntar: ¿cuál es el siguiente paso? Porque cuando uno conoce al Señor, le duele pecar. Cuando una persona ha tenido realmente un encuentro con Dios, le duele el pecado y lo menosprecia, lo hace a un lado, lo aparta de su vida. Una persona no puede decir que está con el Señor y está haciendo maldades y que está muy arrepentida. Porque cuando uno se compunge de corazón, no siente dolor de cada minuto de su vida en el que ha deshonrado al Señor. Y toma una decisión firme en su corazón de nunca más volver atrás. Nunca más voy a volver atrás. Y eso es lo que la Biblia llama arrepentimiento. Y cuando ellos experimentaron eso, el apóstol les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Dice que en esa ocasión se añadieron 3,000 personas a la iglesia. Porque a Dios le gusta que la iglesia crezca. En ese momento, imagínate una cosecha de almas en ese momento. Pero no cualquier gente. O sea, es bonito ver crecer a la iglesia numéricamente, pero gente arrepentida, gente que está buscando el bautismo del Espíritu Santo, gente que está viendo y que quiere entrar en el reino. Porque ¿qué nos ganamos con que haya mucho crecimiento numérico con personas no arrepentidas? Si no hay un arrepentimiento en medio del pueblo, tal vez nos pueda pasar lo que sucedió en Génesis capítulo 6, que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, con los que no querían honrar al Señor, y finalmente se perdió el conocimiento de Dios sobre la tierra y Dios tuvo que destruir esa generación. ¿Te das cuenta? O sea, es hermoso ver crecer un lugar, es hermoso que un lugar como este se llene, que ya no tengamos dónde sentarnos.
Es hermoso tener que buscar para dónde irnos porque ya no cabemos en este lugar. Pero más hermoso es ver gente arrepentida, gente que le está caminando verdaderamente al Señor, porque de lo contrario, ese crecimiento no sirve absolutamente para nada. Por eso el pueblo debe experimentar eso. Cuando el Señor le dice a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, y después le dice, para poder ver. Y luego tienes que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar. O sea, debe haber una renovación en tu mente, una renovación en tu hombre interior, una renovación a través de las Escrituras. Este pueblo debe ser un pueblo que ahonde en la Biblia, un pueblo que lee la Biblia, un pueblo que ahonda en las palabras de Dios para conocer cuál es su plan, cuál es su propósito, para saber qué es lo que Dios desea, para conocerlo, para saber cuáles son los atributos de Dios que nos bendice. Gran parte del pueblo se alimenta de cosas que no aprovechan. La comunión que tiene con el Señor es el devocional que le mandan por el WhatsApp en la mañana. Pero se está negando el pueblo de Dios a alimentarse de las Escrituras, a comer vianda de Dios, a comer la palabra, a devorarse este libro que tiene una promesa muy hermosa que el Señor dijo que vendría el día cuando los sordos oirían las palabras del libro. O sea, si hay un tiempo donde el Señor se quiere manifestar, revelar, mostrar su palabra, es en este tiempo donde el Señor ha declarado: los sordos oirán las palabras del libro. Pero es de este libro, no de otros libros. Muchos tienen muchos libros cristianos, de autores cristianos que dan 2, 3 citas bíblicas y el resto son comentarios de él. Y yo digo, ¿para qué me sirve a mí los comentarios de un hombre? ¿De qué me edifica a mí lo que una persona piensa cuando toda la Escritura es inspirada por Dios? Y declara a Timoteo, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Tú debes ser alguien que more en las Escrituras, porque la palabra de Dios es transformadora. La Biblia tiene el poder de cambiar la mentalidad de una persona. Las culturas donde ha llegado la Biblia son culturas que han sido transformadas. Son culturas donde la mujer empieza a ocupar un lugar importante en la sociedad, donde los hombres empiezan a ser responsables, cuidadosos de su casa, cuidadosos de sus hijos. Son lugares donde Dios empieza a traer prosperidad y bendición, donde llega la palabra de Dios. Por eso tú no puedes negarte más a estar comiendo y bebiendo de lo que Dios tiene para ti a través de la palabra. Tal vez tú digas que es de mucha bendición ese devocional que te mandan y todo eso, y bueno, sí, bueno para un bebé espiritual, pero no para alguien que quiere coger músculo en el Señor. A veces son unas cosas así todas larguísimas, es un poco de comentarios, toda una historia ahí con frasecita hermosa, con muñequito, con canción inspiradora, y la gente ya siente que ese día ya estuvo con Dios. Ya hice el devocional, hoy me va a ir muy bien, todo lo que yo toque va a ser bendecido, la bendición de Dios está sobre mi vida. Y de toda esa lista tan larga de cosas que le mandaron, solo hay 2 textos bíblicos. El resto son comentarios. Yo digo, si tú tienes la oportunidad de devorar más, ¿por qué no lo haces? Como hablábamos hace un rato, pues se ha considerado que los medios de comunicación, que la internet, que el WhatsApp, que son una gran bendición, que son una oportunidad de evangelizar al mundo, que son el mejor medio para tocar a los corazones. Y yo la verdad no tengo la misma opinión. Yo no creo en eso. Porque desde los días de Adán hasta nuestros días, el evangelio se ha predicado. Y eso de las comunicaciones es más bien nuevo. En Hechos de los Apóstoles, los discípulos no tenían cómo whatsappearse para decir,
Nos vemos en la sinagoga de Simón. Al caer la tarde, nos vemos en la plaza, nos vemos en el templo. Dios te ama, besito. ¡Mua! No, ellos no tenían nada de eso. Y los lugares donde llegaban los discípulos conmovían las ciudades enteras. Los lugares eran trastornados por el evangelio. La revelación de Dios no llega por internet. No te va a llegar por el WhatsApp, no te va a llegar por Google. La revelación de Dios va a llegar a tu vida en el secreto, como lo declara Mateo capítulo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Tu Padre que ve lo que tú estás haciendo en secreto, te recompensará en público. Ese es el lugar de inspiración, ese es el lugar de revelación, ese es el lugar de gloria, esa es la morada de los adoradores en espíritu y en verdad. No es el celular. Señor, ¿qué me vas a hablar hoy? Empieza a mover el dedito. Dice, te estás conformando con muy poco. Porque si te despojas de ese aparatico y te metes al secreto, lo apagas y le dices a Dios, Señor, ¿qué me vas a hablar hoy? Y permaneces en su presencia, no solo vas a tener información, porque a través de los celulares llega información, pero no llega revelación, no llegan ríos del Espíritu, no llegan ríos de revelación. Porque nos estamos es como encaramelando y pensando que esas cosas son totalmente necesarias para hacer la obra de Dios. Pero la gente de la Biblia lo que hizo, lo hizo dirigido por las palabras de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Noé no entró a Google para mirar cómo se construía una barca. Tabernáculo, busquemos, tabernáculo, Moisés. ¿Cómo hacer el arca del pacto? Se lo llevó el Señor 40 días y 40 noches a la montaña. Y allá le mostró el diseño, le mostró el propósito, le mostró cada parte del tabernáculo y le dijo con quiénes personas él iba a trabajar. Así es como se recibe de Dios. Daniel no tenía internet. Pablo, Pedro, los discípulos, ninguno de ellos tenía internet. Por eso no comparto esa opinión. Y tengo muchos argumentos para decirte, no estás en lo cierto. El lugar de revelación es el lugar secreto, el lugar de la intimidad, el lugar que menciona Mateo capítulo 6. Ahí el Señor va a empezar a sanar tu corazón, a restaurar tu vida, a aliviar tu alma, a sanar todas tus heridas. Es en esa intimidad con el Señor. Más bien veo en esas redes una oportunidad de tener acceso a mucha pecaminosidad, a mucho pecado, a mucha maldad, mucho chisme, mucha murmuración, mucha distracción. Es uno de los medios que te trae en un segundo la pornografía a tu casa. Es uno de los medios donde cualquier persona tiene acceso a tu vida, como si tú fueras público. Y la gente es feliz contándole al mundo entero lo que hace, lo que come, dónde está paseando, diciéndole a los ladrones, este fin de semana no vamos a estar en casa. Tú quieres contarle, mucha gente quiere contarle al mundo entero lo que vive, lo que come y todo eso, y muy pocas conversaciones con el Señor. Voy a colocar mi perfil. Un perfil mundano, un perfil de la carne. Pero el perfil que tú adquieres en el secreto es el perfil de Dios. Y yo te digo, bota tu celular o renuncia a esas cosas. No, es tu decisión, tú verás. Pero yo te digo, no te digas mentiras. No te digas mentiras. Lo que no se hace en el lugar secreto, lo que no se obtiene en el secreto, no lo obtienes en ninguna parte. Yo alguna vez pensé que el medio también era de mucha bendición. Tenía el WhatsApp y todo, y la gente se comunicaba conmigo en cualquier horario. Mandaban mensajes 12 y media de la noche, 1 de la mañana, al almuerzo, al desayuno, a la comida. En una conversación que tenía con alguna dama,
me mandó un pico coloreteado. Y cuando yo vi ese pico, pero ¿y por qué ese pico tan coloreteado? Todo quedó en suspenso un rato y después ella coloca y dice, ay no, ese es muy atrevido. Mejor este. Ya me mandó otro besito como un poquito más bajado de tono. Y yo digo, no, 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 no. Chao con esto. Yo no le voy a dar pie al enemigo a que me esté charlando de esta manera. Porque tú estableces intimidad con gente extraña. Tú te distraes, tú sueltas tu casa, sueltas tus hijos, sueltas tu familia. Mucha gente se está idiotizando con el aparatico. Son los hijos pidiéndole comida al tetero y la mujer ahí pegada. Y llena de ira. Llena de ira para atender a sus hijos porque le está interrumpiendo la super conversación. Deja de ser una buena ama de casa por estar pegada a una fantasía que no le nutre, que no le alimenta, que no llena su vida. Hombres que llegan de sus trabajos al hogar debieran reunir a sus hijos, sus familias en torno a la mesa, empezar a compartir, orar con ellos, preguntarle a los niños, jugar, divertirse, ayudarles a hacer sus labores, sus tareas. No, son idiotizados ahí, mirando cosas, mirando, pasa y pasa el dedo, ese dedo ya con un callo ahí de pasar y pasar. Bobadas o perversiones. Los hombres están cambiando sus hogares por el WhatsApp, están cambiando sus esposas por mujeres del WhatsApp, por videos tontos. Y yo te digo, aterriza, porque esta vida es muy corta y el Señor va a haber un momento donde te va a tomar, te va a juzgar por cada segundo de tu vida que tú usaste bien o que tú usaste mal. La Biblia nos da un consejo diciendo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Son malos. Los días son malos. Tú no le vayas a llegar ahí al Señor con el cuento de que, Señor, yo vi todos estos videos de perritos que se caían, de gaticos, de niños, como son de chistosos los niños cuando les dan limón. Ay, yo me vi todos esos videos. Yo me reí, Señor, viendo esos videos y también lloré. De llorar, yo soy el que voy a llorar, hija o hijo, porque perdiste tu vida en torno a una fantasía. Te llenaste de fantasía y dejaste de vivir la realidad. Te metiste en un mundo extraño, dejaste de compartir con tus hijos, con tu esposa, con tus amigos, con la iglesia. Dejaste de orar y pensabas que estabas en lo más maravilloso de tu vida. Para mí, ese medio para nada es de bendición, se los aseguro. Para nada. Porque yo no veo familias más edificadas. Yo no veo familias más lindas. Mire, mi familia es una familia muy humilde. Es una familia de fincas. Y mi abuelo era un hombre católico. Terminaba sus labores a las 5 de la tarde en el campo. Venía a su casa y se lavaba. Comía con sus hijos, porque ustedes saben que en esa época se comía temprano para que el cuerpo digiriera. Y sacaba su guitarra y empezaba a cantarle a sus hijos. Y todos empezaban a bailar con él, a danzar ahí, a divertirse. Les contaba muchos cuentos y les leía la Biblia. Era una familia pobre, pero una familia que tenía un padre y que tenía una madre. Y era una familia que recibía bendición de sus padres. ¿Qué bendición reciben los hijos hoy de padres idiotizados? Que lo único que abrazan es un celular. Tú estás destruyendo tu casa, estás destruyendo tu familia y te vas a perder. Vas a llegar al infierno con celular y todo.
Y no me digas que soy un legalista, porque tú sabes en lo que estamos. Tendríamos que ser muy ciegos para no ver que las familias se están destruyendo. Más fácil contemplar ahí una imagen, una bobada, que estar mirándole los ojos a tu hijo, a tu hija, leyendo su mente, su corazón, instruyéndolo, dándole un abrazo, un momento de calidez, que tu hijo sienta que cuenta contigo. Para nada es de bendición para mí. Para mí la bendición está en este libro precioso que el Señor nos dio, la Biblia. Por eso tú tienes que salir de esa somnolencia tan impresionante. Porque el Señor le dijo a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver. Y si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ¿qué? Entrar. Mira lo que dice Gálatas en el capítulo 5. Versículo 19 al versículo 21. Vamos a leerlo todos, vamos a leerlo, ¿sí? A la una, y lo vamos a leer bien fuerte. A la una, 19 al 21. ¿Están listos? Bueno, primero las mujeres. Gálatas 5 del 19 al 21. Primero las mujeres, bien fuerte. Las mujeres nos los van a leer a nosotros los hombres, ¿listo? A la una, a las 2 y a las 3. Nos perdimos en la última partecita, ¿no? Muy bien, ahora nosotros los hombres, en respuesta, se lo vamos a leer, ¿listo? Del 19 al 21. Bien fuerte. A la una, a las 2 y a las 3. Muy bien. Mira la lista que declara ahí y dice que los que practican esas cosas, ¿qué pasa? ¿Entran? No entran. No entran. Por eso el Señor dice, tú tienes que nacer de nuevo para poder tener luz acerca de esto, para poder ver. Pero tienes que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar. O sea, tu hombre interior, tu ser interior, tiene que ser transformado por el poder del Espíritu de Dios y por el poder de su palabra, porque al cielo no llega esta clase de personas. Que sí, que esos que pelean con todo el mundo, que con todo el mundo mantienen agarrados, pleiteando, que porque sí, que porque no, que usted me quitó el zapato, que no, que vea, que se lo devuelvo entonces. Peleando por bobadas. Y después a levantar las manos y a decir, Señor, llévame contigo, llévame contigo. Y uno escucha esas oraciones y dice, Padre, no la escuches, no lo escuches, dale otra oportunidad. No, que no sea hoy, Padre, que no sea hoy. Pues la gente con todas estas cosas y que vamos para el cielo, que estamos esperando la venida del Señor, que qué delicia, que Señor, que venga hoy, que venga hoy. Dice, si el Señor viniera en ese día, obvio que no se iría con el Señor. Si tú te estás negando a llevar una vida en santidad, no te vas con el Señor. Si tú eres una persona rencillosa, problemática, peleona, no te vas con el Señor.
si tú estás estafando a la gente, si tú le estás quitando dinero a alguien, no te vas con el Señor. Que te estás acostando con tu novia, no te vas con el Señor. Que estás viendo pornografía, no te vas con el Señor. Porque si alguien está viendo pornografía, es porque le faltó el primer pasito que declaramos que predica Juan el Bautista. ¿Cuál? Arrepentimiento. Le faltó ese. Porque un hijo de Dios no está viendo esa inmundicia. Le faltó ese pedacito nomás, arrepentirse. Y si no se arrepiente, ¿qué pasa? No hay bautismo del Espíritu de Dios. Pues por eso, mira, pueblo, pon los pies sobre la tierra, por favor. Aterriza, aterriza. Porque mucha gente que piensa que va para el cielo, no va para el cielo. No porque Dios no lo quiera llevar, sino porque sus obras son perversas. La Escritura declara que los hijos de Dios se conocen porque hacen justicia y aman a su hermano. Y que los hijos del diablo se conocen porque practican el pecado y aborrecen a su hermano. Entonces tú no puedes practicar pecado y pensar que vas para el cielo. Claro que no, iglesia querida. Por eso tenemos que aterrizar. Por eso el Señor nos hace esta demanda. Tú tienes que nacer de nuevo y tienes que nacer del agua y del Espíritu. Todo tu ser tiene que ser transformado por el poder de tu presencia para que tú puedas entrar en el reino de Dios. De lo contrario, ni siquiera lo vas a ver. Y yo, bueno, está bien que una persona sepa que por todas sus maldades se va a perder, pero qué tenaz que alguien piense que con todas sus maldades se va a salvar. Qué tenaz es escuchar esa mentira en medio de nuestro pueblo, pensando que va para el cielo y con unas situaciones que uno dice, ni una persona del mundo hace eso. Hombres acechando mujeres en este lugar, hombres casados viviendo aventuras, mujeres casadas anhelando los hombres de la congregación. Mirando con lascivia, mirando con un deseo desenfrenado en su corazón, un deseo de fornicar impresionante. Que no tiene ningún respeto por el Señor. Por eso ese día que me llegó ese beso coloreteado, dije, saquemos del camino a esta irrespetuosa que se está creyendo. Y tú tienes que plantarte en el Señor, querida dama y querido varón. Cualquier persona, tú que tienes tu esposo, tu hogar, defiende tu casa, defiende tu hogar, dale un lugar de honor a los tuyos. No permitas que ningún sinvergüenza se te esté acercando ahí, que por él, ay, venga, deme su número. ¿Y usted para qué quiere mi número? Para mandarle el devocional. No, yo ya tengo Biblia. Yo para qué necesito que usted me mande devocionales, no es que yo tengo la Biblia. Vaya, mándele devocionales a la gente que no conoce. Imagínate, todos aquí mandándonos devocionales. No, pues qué chiste. Llevo 21 años leyendo la Biblia y me mandan devocionales. ¿Para qué eso? Yo ya tengo la Biblia. Mándale devocionales a alguien que nunca ha escuchado el mensaje de la salvación. Pero aquí todo el mundo, hermanos, grupos cristianos, mandándose una cantidad de devocionales. Y me da risa eso. Y yo digo, ya está, estos muchachos ya en lo que les dio por jugar. ¿Para qué yo un devocional de eso si tengo 66 libros en mi Biblia? Pero ¿por qué no se lo das a la señora que está en angustia? ¿Por qué no se lo das a esa señora que no ha conocido de Dios? ¿Por qué no buscas en la calle y le pides el celular a personas, el número de celular para mandarle el devocional a ellos que no conocen? Pero aquí ya nos amañamos todos, aquí todos mimándonos con devocionales. Mira esta palabrita, mira que yo no sé qué. Y dice, no, hermano, no. Oh, no, por favor, ya no más. Ya no más. La gente que no conoce, la gente que no tiene Biblia es la que necesita esos devocionales. Yo ya tengo mi Biblia.
¿Que te pidieron el número del teléfono? No, señor. Usted para nada necesita mi número. No, es que yo la quiero llamar a saludar. Mucho gusto. Salúdeme aquí delante de mi esposo. Vengan los niños, salud. Nos van a saludar, familia. Vengan, que este señor nos va a saludar. Bien pueda, Señor, salúdenos, aquí está toda la familia. Le presento a mi esposo, al cual amo con todo mi corazón. Esta es la preciosa criatura que el Señor nos dio de primogénito. Este es el segundo. Saluden, niños, saluden, saluden. De resto, ¿para qué más quieres tú el número telefónico de una mujer casada? Dime, ¿para qué tú quieres ese número? ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Para qué pides ese número? Para sinvergüenciar, es la verdad, para ser una piedra de tropiezo. ¿Y por qué lo haces? Porque no eres un hijo de Dios, porque eres un hijo del diablo. Lo mismo esas mujeres que le colocan mensajes a hombres casados. Saben que tienen hogares y ahí están insistiendo, ahí están insistiendo. Mira, puede ser que tú hagas caer a un hombre y pases 5 minutos de mucho placer, pero te aseguro que esos 5 minutos tú los vas a olvidar, todo el placer que hayas sentido, cuando estés sintiendo el vértigo de la gloria de Dios trayendo un juicio tremendo sobre tu vida. En alguna ocasión que me sentí tan amenazado por una mujer, pero tan amenazado, ya la mente estaba, mejor dicho, distraída ya. Le dije a esa mujer, venga, ¿a usted cómo le parece la vida que usted ha vivido hasta el día de hoy? Y yo conocía su historia. Y me dijo, mi vida ha sido un infierno. ¿Usted quisiera volver a repetir esos días? Jamás, ni uno solo de esos días. He tenido un esposo maltratador, un hombre que de una patada le había dejado un hematoma que todavía lo tenía ahí en la cabeza. Y le dije, ¿cómo le parece que yo soy un hijo de Dios? Y la Biblia dice que el que haga caer a un hijo de Dios es mejor que se ate una piedra de molino al cuello y se tire al fondo del mar. Si por alguna razón usted lograra que yo cayera en sus terribles brazos, lo que le espera a usted es peor de todo lo que vivió en toda su vida. ¿Está dispuesta a afrontar eso? Porque lo que a usted le espera es un infierno. La mujer se quedó así como pasmada. Nunca más me dijo nada. Le decía a las compañeras, ese monito es muy lindo, pero es prohibido, decía ella. En lo lindo, toda la razón tenía. Mentiras. Pero así es como tú tienes que ver esto, porque así lo plantea el Señor. Cuando la Biblia habla de los pecados sexuales, ¿sabes qué dice? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano es ocasión de caer, córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Porque es mejor entrar al reino de los cielos sin una mano, sin un pie tuerto, que con el cuerpo entero ser echado al fuego del infierno. Así es como Dios habla acerca de los pecados sexuales. ¿Cómo traerán de aturdimiento los pecados sexuales? ¿Cómo perturbarán el mundo espiritual? Que el Señor dijo, es mejor que te cortes partes vitales de tu cuerpo a que caigas en fornicación. Y necesitamos hombres firmes y mujeres firmes que ya acabemos con esta recochita. Deme su teléfono. No, señor. ¿Para qué usted necesita mi teléfono? Es que somos hermanos en Cristo. Muy bueno, sí, muy bueno. Pero para nada es el teléfono. Los de Hechos de los Apóstoles se amaban, se besaban con beso santo, compartían el pan, perseveraban en la oración, no tenían celular. Tú no tienes nada a que llamarme a saludarme. A nada. Y lo que vamos a compartir las cosas de Dios.
¿Qué más podemos compartir los hijos de Dios? Las cosas de Dios. Ningún otro tema es importante. No necesito que me digas que mire que esa calvita tan linda que usted tiene, que esos ojitos que parecen yo no sé qué, que esas cejitas. Mire, olvídese de las cejas, del cabello, del porte, olvídese de todo eso porque nunca usted y yo vamos a tocar ese tema. Ay, que yo me soñé con usted, pero no le puedo contar. No me cuente. Y no estoy interesado si se soñó bien, si se soñó mal, porque siempre que está el cuentico del sueño, son sueños eróticos. Esos que no se pueden contar son sueños eróticos. ¿Para qué tú incitas a un hombre de entrada diciéndole, ay, me soñé con usted, pero no le puedo contar? No, pues tan pulcra, sin vergüenza. Ya le soltó todo, ya le dijo, anoche tuve un sueño erótico con usted, ya le soltó todo. Necesitamos guardar una distancia, hermanos, porque el pecado entra suave como una serpiente, se va incrustando en el alma, se va incrustando en el corazón, y cuando tú menos piensas estás aturdido por ese veneno del pecado, estás somnoliento y no puedes discernir entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que es limpio y lo que es impuro. Perdiste la noción de la realidad de Dios. Por eso, hermanos, aterricemos. Sé una mujer de Dios y sé un verdadero hombre de Dios para que no te lleves una sorpresa muy desagradable. Muy desagradable. Es el momento de aterrizar, hermanos. Dios tiene cosas muy preciosas para la iglesia. Dios tiene mucha luz, mucha revelación, pero no puede combinar Dios lo santo y lo profano. Tú tienes que crecer en el Espíritu. Tu vida tiene que ser transformada. Si no te pareces a Cristo, no entras. Así de sencillo. Por eso tienes que salirte del pleito, de ser una persona problemática, rencillosa, que todo te molesta. No te pueden hablar, estás iracundo todo el tiempo. Ay, pues déjeme aquí con el Señor. El Señor. ¿Cuál Señor? El de las moscas. Con Beelzebú. Con Beelzebú es. Con el Señor de los cielos no. No me interrumpan que estoy orando. Ay, ¿por qué a mí no me deja nadie en esta casa orar? Estoy en el secreto. En serio, nos da risa en este momento, pero eso es tan cotidiano en medio del pueblo, pero tan cotidiano. Las familias dándose madera toda la que aguanten, echándose todos los trapitos al sol, echándose de la casa los unos a los otros, echándose en cara una comida. Eso es lo que la iglesia muchas veces está comiendo en sus hogares. Y la mayoría de personas piensan que se van a ir con el Señor. Y uno dice, no, aterricemos por favor. Porque si tu casa es un infierno, ¿cómo tú crees que estás en el cielo? Si en tu hogar no se manifiesta la gloria de Dios, que es el primer lugar donde se debe manifestar la presencia de Dios, ¿cómo tú dices que estás con el Señor? Primero es Dios, segundo mi hogar, y tercero la iglesia. No es segundo la iglesia, es segundo mi familia. Dios se va a tomar cuenta de tus hijos, de tu esposa, de tus finanzas en el hogar, del cuidado que tú tuviste con tu casa, de cuánto tú le diste un honor a tu esposo, a tu esposa. De eso es el que el Señor te va a tomar cuenta. Y tercero, la iglesia. Tú tienes un hogar que es un infierno. No has nacido de nuevo. Tú no te has arrepentido. Es la verdad, hermanos.
No nos podemos decir mentiras. Y es mejor hablar verdad ahorita que estamos vivos y no recargarnos los después muertos en el infierno. ¿Y usted por qué no me dijo? ¿Usted por qué no me dijo que yo no podía hacer eso? Pastor, ¿usted por qué aquí no me dijo las cosas? Mejor te lo digo ahorita que estás vivo, para que te arrepientas. Para que te arrepientas y puedas entrar. ¿Sí? Entrar. Porque no nos podemos decir una mentira. La iglesia no puede seguir en una fantasía. La iglesia tiene que aterrizar. Necesitamos ver gente más dulce, gente perdonadora, gente que está llevando el agravio. Necesitamos ver gente que está soltando la capa y la túnica sin ningún problema. Necesitamos ver a aquellos que son heridos en una mejilla y no tienen ningún problema en seguir amando a sus ofensores. Necesitamos una iglesia que esté orando por sus enemigos, que esté bendiciendo a los que los maldicen y los ultrajan, que esté siendo un luminar sobre la tierra. Esa es la iglesia verdadera de Dios. Otra no es. Otra no es. Que a mí no se me olvida cuando yo era una niña, no se me olvida cuando yo era un niño, que te falta arrepentimiento. Te falta arrepentimiento. Si tú todavía tienes amargura y ese sentimiento de depresión, de soledad, de frustración por todo lo que viste en tu niñez, tú no te has encontrado con el Señor. Porque los que se encuentran con el Señor están felices. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Una persona toda amargada que porque las únicas muñecas con las que jugaba en la niñez eran estas. Ay, no veas que estas eran las únicas muñecas que yo tenía. Y una amargura, y recuerda eso, y llora, y va y en Navidad le compra 5 muñecas, las más finas a sus hijas. La más costosa, la que llora, la que toma tetero, la que se le cambia el pañal, porque es una manera como de sacarse ese dolor. ¿Y sabes por qué se las compra? La muñeca no es para la hija, la muñeca es para ella. No es para la hija, es una manera ya como sentir que en su casa tiene lo que nunca pudo tener. Una persona amargada en tanto dolor no ha recibido poder del Espíritu de Dios para transformar. Los que nos encontramos con el Señor nos acordamos de esos momentos y nos gozamos, nos da alegría. Vemos a Dios como nuestro héroe, que el Señor nos sustentó, nos fortaleció, nos sacó adelante, nos rodeó de gente valiente, gente que pagó un precio por nosotros. Hoy por hoy, con todo lo de la medicina y todo eso, los niños mantienen todos enfermos. En mis días uno estaba en la calle, comía de todo, hasta lo que se encontraba por ahí tirado. Y vea, un estómago de marranito, finito, nada nos hacía daño. Nada nos hacía daño. Ahorita al niño le duele aquí, el médico, por todas partes, el médico. Compruebo el seguro más costoso. Le estaba doliendo el estómago, el médico. A nosotros nos dolía el estómago, vinagre con aguapanela. Nos dolía la cabeza, vinagre en la cabeza. Nos cortábamos café molido. Esa generación es muy frágil. Así que tú no puedes retener más amargura en tu corazón, querido hermano y hermanita. Porque si lo haces, ¿no vas a qué? No vas a entrar. No vas a entrar. Dios quiere regalarte cosas muy preciosas en este tiempo. Y yo te invito a que tú abras tu corazón a eso. Hay cosas muy gloriosas de Dios que la iglesia se la está perdiendo por estar leyendo una cantidad de cosas que no debe leer, por estar pegado de un celular que no debería ni siquiera tener, ya que eso le hace tanto daño. Si a usted le hace tanto daño el celular, regálelo. Cómprese una flechita de esas que no le entran nada. Ese es el que usted necesita, para que no se distraiga nada, para que no se idiotice. Porque se está perdiendo lo mejor del Señor, lo mejor de Dios. ¿Sí?
Así que, hermanos, en este tiempo vamos a disfrutar de su presencia, de su palabra. En el primer culto les contaba una experiencia que el Señor me regaló con él en marzo, que ese día me angusté en mucha ansiedad, y de verdad yo pensé que esa noche me iba a morir. Yo sentía como algo muy tremendo en mi cuerpo, yo sentía que me iba a dar como un infarto, una cosa así, y la verdad en ese momento yo no quise molestar a Liliana. Yo dije, ¿para qué la voy a desvelar? Si me voy a morir, me muero, y si voy a vivir, vivo. ¿Sí? Porque tú puedes llamar a todo el mundo, pero si te vas a morir, te mueres. Así que relájate y disfruta ese momento con el Señor. Disfruta ese momento. Ay, Señor, gracias Dios, gracias, me llegó el día, Señor. Muchas gracias, Padre, bendito tú eres. Yo escucho personas que se quieren ir con el Señor y a veces Dios se le acerca y le pregunta, oye hijo, ¿nos vamos hoy? Ay, tan bueno, ¿no? Sí. No, pero es que yo todavía no conozco a los nietos, Señor. ¿Y si yo me muero? ¿Y el niño grande cómo va a quedar de triste? No, qué dolor tan profundo. ¿Y las niñas? ¿Quiénes va a hacer el arrocito? Ay, no, Padre. Tú sabes que yo sí me quiero ir, pero no es por los niños. Mejor no me lleves por los niños. Entonces uno dice, debe ser así, tan mentiroso. Por no decirle otra cosa. Usted no se quiere ir con el Señor. Es la verdad. Porque si usted se quisiera ir y el Señor les dice, hijo, nos vamos hoy. ¡Ja! Claro, Padre. He estado orando por este momento desde que te conozco, Señor. Llevo 21 años orando para estar contigo, Padre. ¿Cómo no? Claro, Señor. Bendito tú eres. Gracias. Gracias por preguntarme, Señor. Y hoy te digo que sí, Padre. ¿Cómo me pongo? Boca arriba, de un lado. ¿Cómo quieres que me ponga? Nos vamos, pero nos vamos es hoy. Bobadas, que es que yo me quiero ir con el Señor, que lo amo mucho. Y el Señor le dice, nos vamos. Y empieza, ay, no, el gatico, no, el niño, no, el nieto, no, el hijo, no, que yo no conozco el mar. Y si la verdad no te quieres ir, sé sincero con el Señor y dile, Señor, yo te he hablado muchas bobadas en estos años, muchas bobadas. Porque si realmente te quieres ir, tú le dices que sí. Tú le dices que sí. Esa noche estaba yo ahí, yo dije, bueno, Señor, fortalece a Lili para que cuando se despierte y me vea muerto, esté tranquila, Señor. Y cuando me quedé dormido, estoy en la congregación, que era diferente a esta, era así larga, como hasta por acá, y el púlpito estaba en esta parte, y era muy linda, físicamente era muy hermosa el lugarcito, y todo lo que había era muy fino. Y ahí había como 2 o 3 líderes, y uno de ellos estaba pesando las cosas del altar. Estaba mirando cuánto pesa esto, muestra yo peso, cuánto pesa esto, cuánto pesa este atril. Y lo que yo recibí en el sueño es que él estaba pesando la condición espiritual de las personas que ministraban, como midiéndole la espiritualidad al liderazgo. Entonces yo le dije, hermano, no haga eso, pongámonos a orar. Oremos porque tenemos un predicador invitado y necesitamos oír con claridad lo que él nos va a decir. Entonces yo salí del lugar y cuando estaba saliendo y dando la vuelta, me encontré con el predicador que venía. Y resulta que el predicador era el Padre. Y cuando yo me topé así al Señor, al Padre de frente, yo estaba como en esa ansiedad tan tenaz con la que me había dormido, y esa ansiedad todavía estaba ahí. Pero cuando él me vio, él me dijo, wow, esto es lo más maravilloso que me ha pasado en este día. Encontrarme contigo es lo más precioso que me ha pasado en este día. ¿Y cómo estás? ¿Cómo estás? Dime, ¿cómo estás? Oye, no, qué sorpresa tan grata.
esto es lo más maravilloso que me ha pasado en este día. Y no se cansaba de decirme que era lo más maravilloso que le había pasado en ese momento. Después me coloca el brazo así encima y me dice: ven, pero entremos. Y nos entramos para la iglesia. Y me dije: cuéntame, ¿cómo estás? Oye, qué encuentro tan maravilloso. Estoy feliz. Esto es lo más maravilloso que me ha pasado en este día. Espera. Y se recostó en la pared a mirarme y a suspirar. Suspiraba, me miraba otra vez y volvía y suspiraba. Y estaba tan feliz. Y hasta ese momento yo todavía no estaba digiriendo lo que estaba pasando. Y me dijo: ¿sabes qué? Abracémonos. Mejor abracémonos. Y me abrazó con un abrazo de esos que yo no tenía para dónde moverme, pero tampoco me estaba asfixiando. Yo no me podía mover en ese abrazo. Y tenía la misma ansiedad. Y el Señor empezó a mecerse conmigo. Y empezó a arrullarme y a cantar ahí. Y todo mi ser se fue desgonzando. Y desapareció toda esa ansiedad que tenía en mi vida. Desapareció en ese momento. Y sentía fuerzas nuevas. Me sentía como un búfalo. Sentía toda la fuerza de Dios viniendo sobre mi vida. Y cuando Él ya me dio su paz, me soltó y me dijo: ya vengo, espérame aquí que ya vengo. Y se reunió con el líder que estaba cogiendo las cosas y con los otros 2 líderes que estaban ahí. Eso lo iban a transmitir por la televisión. Y estos líderes le estaban haciendo preguntas de la vida, preguntas de la iglesia, preguntas de todo, porque hay gente que tiene muchas preguntas, pero cuando el Señor le habla no quiere oír. Hay gente que está más llena de preguntas que de gratitud. Y ellos preguntaban y el padre les respondía, pero el padre estaba muy serio con ellos, muy serio. Muchas preguntas: ¿por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Y el Señor empezó a responderles, pero él estaba muy serio. Y cuando terminó la entrevista, él se levantó y se vino y me encontró ahí en la mitad de la congregación y nuevamente se le iluminó el rostro. Y me dijo: esto es lo más maravilloso que me ha pasado en este día. Verte es lo más maravilloso que me ha pasado en este día. Y me cogió así, me puso el brazo encima y salimos de la congregación. Había un colectivo pequeño, blanco, muy blanco, y yo le abrí la puerta del colectivo. El padre subió y seguido yo me iba a subir a una busetica pequeña, no de muchos puestos, que también era muy blanca y resplandeciente. Ya estaba prendida la buseta y estaba esperando que yo me subiera para irnos con el Padre. Y eso que el Señor me mostró ese día ha sido el alimento durante todos estos meses para mí. Cada vez que me siento frustrado, cada vez que tengo molestia, cada vez que estoy disgustado, cada vez que me levanta el enojo en el corazón, empiezo a pensar en ese sueño. Y yo digo: Señor, no quiero llenarme de nada que frustre esos momentos contigo. No quiero dañar esos encuentros contigo. No quiero interrumpir esa relación que tú quieres tener. Y eso me ha llenado de tanta fuerza. Ese ha sido mi pan en este año, que me fortalece todo el tiempo que pienso en eso. Recobro fuerzas, se me llena la mente, el corazón de vitalidad. Cada vez que tengo que poner la otra mejilla, pienso en ese sueño y digo: con todo el gusto le pongo la otra mejilla. Con todo el gusto. ¿Usted quiere esta capa? Tenga la capa y también la túnica. Con todo el gusto lo estoy haciendo. Que tengo que bajar la cabeza, con todo el gusto lo hago. No me importa si usted me humilla o no me humilla. No me importa si usted me escupe la cara. No me importa lo que usted haga en contra de mi vida. No voy a permitir que me robe ese momento con el Señor. No me voy a dejar quitar nada de lo que Dios me ha dado. Porque si ese sueño, que es un sueño tan corto, me ha llenado de tanta potencia este año, imagínate lo que vamos a vivir en la eternidad.
Un abrazo eterno con el Señor. Un abrazo de esos donde usted se le olvida cómo se llama. Donde usted no está pensando en nada ni en nadie. Donde no es prioridad ni sus hijos, ni su esposa, ni su auto, ni su casa. Nada es prioridad en ese momento. Solo nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, nazcamos de nuevo para poder ver y para poder entrar. Renuncia a su adulterio, renuncia a su fornicación, renuncia a la murmuración, renuncia a la idolatría, renuncia a lo que tenga que renunciar, porque le aseguro que el galardón es extremadamente grande. Nuestro galardón es extremadamente grande. Nada en esta tierra vale lo que vale un abrazo de mi Padre. Nada vale ese abrazo. No se los pierda por estar escuchando voces extrañas. No se lo pierda por dedicarse a la necedad y a la inmadurez espiritual. Vamos a crecer en este tiempo. Vamos a darle la gloria al Señor. Vamos a hacer que cuando adoremos en este lugar, todo nuestro ser entre en reposo. Y que esa adoración sea tan poderosa que empiece a entrar en reposo todo lo que está alrededor de este lugar. Esa es la gente que necesitamos. Te lo estoy diciendo con todo el amor que el Señor pone hoy en mi corazón. No estoy estableciendo un juicio sobre tu vida. No te estoy juzgando por lo que tú hayas hecho. No estoy pensando en una persona específica. Te estoy invitando a que no dejes que nada te robe tu relación con el Señor. Sumerjámonos en las aguas de su Espíritu, en las aguas de su presencia en este tiempo. ¿Qué tal si levantamos nuestra voz en este momento a Dios y le pedimos: Señor, muéstrate en este lugar? Muéstrate a mi vida, Señor omnipotente, porque una palabra tuya, Señor, es suficiente para sanar un alma herida. Revélate a este lugar, precioso Dios, porque un abrazo tuyo, Señor, es suficiente para romper cualquier yugo de opresión. Cualquier yugo de opresión se rompe por el poder de tu amor, bendito Dios amado. Tú declaraste en tu palabra: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué no colocas tu corazón en Él? No tienes necesidad de disimular delante del Señor. Tú puedes ser sincero con Dios. Levanta tu voz, levanta tu corazón al Señor y dile tú cuánto necesitas un encuentro con Él. Yo te necesito, Señor. Yo te necesito, Señor. Necesito un encuentro contigo sobrenatural. Necesito un encuentro con tu presencia. Necesito un abrazo. Un abrazo, Señor, que me convence de tu amor. Un abrazo que transforma mi mente, mi alma, mi corazón. Necesito un abrazo que me estimule a la santidad. Necesito un abrazo que avive mi hombre interior. ¿Por qué no levantas tu voz? Tal vez tú has cometido muchos errores, pero nada es casual en el Señor.
Si Dios me trajo en este día a este lugar, fue para sembrar esa palabra en tu vida, en tu corazón. Renuncia a toda incredulidad en esta hora. Oh Dios, extiende tu mano sobre nosotros. Vivifícanos con tu presencia, Señor. Vivifícanos con tu gran poder, Señor. Aviva todo nuestro ser con el poder de tu Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor. Danos más de ti, amado Dios omnipotente, porque el poder de tu amor, solo el poder de tu amor nos puede sacar de nuestros errores. Solo el poder de tu amor puede borrar nuestras culpas, nuestros pecados, nuestra maldad. Bendito Dios eterno y Padre maravilloso. Vamos, levanta tu voz al Señor y dile: manifiéstate en medio de mi vida, Señor. Revélate a todo mi ser en esta hora. Yo te necesito, Señor. Necesito de tu presencia. Yo necesito del poder de tu presencia sobre mi vida. Yo necesito del poder de tu amor llegando hasta mis huesos, tocando profundo mi ser interior. Oh Dios, ministra cada vida, Señor. El poder de tu amor se lleva toda pesadez, se lleva toda somnolencia. El poder de tu amor se lleva todo adormecimiento espiritual. El poder de tu presencia quebranta los yugos. El poder de tu presencia trae libertad. Vamos, levanta tu voz. Tú vas a ser santo. No por honrar a tu familia, ni a tus hijos, ni a tu esposa, ni a tu esposo. Tú vas a ser santo porque tu Dios es santo y Él te ha llamado a comunión con Él. Y tú vas a morir a tus deseos pecaminosos. Tú vas a morir al viejo hombre, no por la gente que te rodea, sino por amor a aquel que te creó. Es por amor a aquel que te creó. Vamos, levanta tu voz y díselo. Oh, te adoramos, Señor. Y te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Vamos, levanta tu voz en esta hora y díselo. Levanta tu cántico a Él en este momento.